La gripe aviar vuelve a golpear a nuestro país. Más de 2 millones de aves han sido sacrificadas, centenares de docenas de huevos retiradas del mercado y las gallinas camperas confinadas para evitar cualquier tipo de contagio. A priori, el riesgo para la población general es muy bajo, con casos aislados que afectan directamente a personas expuestas a estas aves. De ahí las medidas preventivas para evitar contagios en humanos y en el resto de animales. Pero sí que afectará directamente a nuestro bolsillo. Ya esta semana el precio de los huevos se ha disparado, superando los 3 euros. Esto es un 30% más que justo hace un año y un 137% más que en 2021. Un producto básico en las familias españolas que consumen de media 3 por persona a la semana. A la subida del precio de los huevos se suma otro incremento, el del aceite de oliva virgen extra. Esta semana comienza la escalada y podría ser tan solo una antesala de lo que nos espera de cara al último tramo del año. Un final de año en el que no nos podemos olvidar que las navidades encarecen ya de por sí la cesta de la compra. Ojo, porque de septiembre a hoy ya se ha disparado un 31% sin tener en cuenta productos básicos como la leche o el café. Hoy son un 50% más caros que hace 4 años. Nunca antes hacer la compra había sido tan cara, ni tampoco calentar la casa en estos días en los que comienza a llegar el frío. La tarifa regular individual de gas ha subido un 13% y la luz subió un 7% con respecto al mes anterior. Con las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, todo hace indicar que el techo de los precios aún no se ha alcanzado, mientras que los españoles ven cómo los sueldos medios llevan estancados años y cada vez están más cerca del salario mínimo. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Martes 11 de noviembre miramos el santoral para felicitar a San Martín de Tours. Por delante un programa en el que estaremos muy pendientes de esa gripe aviar, de todas las consecuencias, y hablaremos con personas directamente relacionadas con granjas en las que nos van a contar cómo están viviendo esas primeras restricciones, ese confinamiento de las aves de corral, y también cómo puede afectar no solamente a los ganaderos sino también a las personas, a los humanos que estamos lejos de ellos, pero que sin embargo cuando vayamos a la compra lo vamos a notar en productos tan básicos como los huevos o el pollo. También muy presentes estaremos de Carlos Mazón, y es que ya saben que hoy a partir de las 4 de la tarde en las Cortes Valencianas comparecen en esa comisión de investigación para esclarecer todos los hechos ocurridos ese 29 de octubre del pasado año con la Dana, y pendientes de la corrupción de Sánchez, del fiscal general, que hoy de nuevo se retoma ese juicio contra él, y de toda la actualidad que esté a la orden del día. Pero como siempre vamos a comenzar con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, vivo, pero mira, yo esta mañana quería aprovechar para comentar 2 entrevistas que tengo en el noentiendonada.es, que es mi blog, noentiendonada.es, porque no entiendo habitualmente casi nada, sobre el posible fraude o la posibilidad de fraude electoral. Pero me he ido calentando cuando venía, estaba escuchando la tele, me he ido calentando, y entonces he dicho, esto lo guardo para otro día, porque no me resisto a comentar eso otro. Os leo una frase. Querido Imbroda, cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor. Esta frase fue pronunciada ayer por Feijóo sobre Imbroda, señor de 80 y pico años, presidente de Melilla, y ha sido puesto a caer de un burro Feijóo por machista y por alguna otra cosa, porque alguno lo ha interpretado en forma de guarrada, sobre el tema de él al comentar a la mujer de Imbroda y que le daba y tal, no sé qué. Bueno, entonces parece ser que los que saltaron inmediatamente fueron los ministros, y esta mañana, que es cuando yo me iba calentando, había 3 niveles de comentarista. Los subvencionados, es decir, los de la izquierda, que se metían con Feijóo por machista, por asqueroso, por lo que quieras. Otros, que eran esos que se mojan menos, que decían algo así, hombre, este comentario se puede hacer en privado, pero un político en público tiene que ser muy cuidadoso. Y después los acomplejados de derechas, que son el resto, que decían, hombre, es que Feijóo es antiguo. Eso no se dice ahora. Bueno, pues el antiguo es vuestro cerebro, que está vacío. Sois enfermos. Eso quiere decir que Feijóo está diciendo que su mujer le cuida con cariño y amor. A ver si os enteráis, que no somos vacas, coño.
¿Qué listón tan alto me has dejado para el resto del programa, Francas? Ahora ¿por dónde sigo? Voy a seguir presentando tú sabrás, a la mesa. Pero es que me dan asco toda esta panda de José Ramón Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Yo algo menos caliente que Josep María, pero en fin, todos venimos perfectamente preparados para hablar de lo que tú consideres conveniente. Marcos de Quinto, muy buenos días. Buenos días, ande yo caliente y ríase la gente. Y Víctor Manuel Celigrat, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, bien hallados. Vamos a comenzar hablando de la Comunidad Valenciana porque ya saben que hoy a partir de las 4 Carlos Mazón va a comparecer en esa comisión de investigación por la Dana en las Cortes Valencianas. Una comparecencia que le hace el voluntario, y es que justo 2 días después de haber anunciado ese cese, de haber dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana, pues él daba ese paso para querer estar hoy en las Cortes Valencianas e intentar esclarecer todo lo ocurrido el 29 de octubre. Una comisión en la que también estaría citado tanto Pedro Sánchez como, por ejemplo, Teresa Rivera, pero ellos han declinado esta invitación, ellos no estaban obligados a tener que acudir, pero ojo porque los vecinos de Paiporta sí que tienen marcado en el calendario una cita muy importante. Es el próximo 20 de noviembre porque las víctimas de la Dana de Paiporta exigirán la dimisión de Sánchez por su gestión. Los vecinos de la localidad han convocado una manifestación frente al ayuntamiento con la que buscan que el presidente del gobierno siga la acción de Mazón. Está convocada a partir de las 7:30 de la tarde ese día, el 20 de noviembre, y como están pudiendo ver en sus pantallas, en el cartel aparece la fotografía de Pedro Sánchez, pero también, por ejemplo, la de Teresa Rivera, el ministro Marlaska, también está el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y es que una vez que Carlos Mazón ha dado este paso de dimitir y, aunque fuese tarde, hacerse cargo de sus acciones o de sus no acciones, ahora el pueblo valenciano quiere que el presidente del gobierno, pues que haga lo propio, que dé un paso a un lado y que al menos reconozca los errores y la inacción que tuvo durante esos días, tanto durante la Dana como los días posteriores en los que la ayuda fue prácticamente mínima. Por fin vemos cómo el pueblo valenciano, pues también pide responsabilidad al gobierno, que parecía que el foco estaba solo puesto en Carlos Mazón. Sí, claro. Vamos a ver, las gentes de izquierda tienen una especial habilidad para incorporar el relato que ellos patentizan a la explicación general de los fenómenos, y se lanzaron sobre Mazón porque era efectivamente el punto débil del PP en Valencia y a ellos les interesaba enormemente. Sí, Mazón estuvo inoperante por razones varias, pero evidentemente la responsabilidad hay que establecerla en sus justos términos. Y está claro que si antes fue el gobierno de Rodríguez Zapatero el que hizo caer el Plan Hidrológico Nacional, no instrumentándolo, a pesar de que estaba perfectamente financiado por la Unión Europea, y después Rajoy tampoco dio el paso adelante con este argumento tan genérico de que, bueno, es que no había recursos financieros, que es lo de siempre, y hasta ahora hemos evitado que haya infraestructuras que hubieran conseguido minimizar los daños, tanto humanos como de infraestructuras, como en general. Eso fue antes. Durante, efectivamente, el señor Mazón no estuvo listo, pero tampoco lo estuvo la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, aquí está muy repartido y no se actuó con la celeridad previa. Pero lo de después ya está claro. Ahí aparecen las imágenes de 2 jueces de carrera que resulta que están al frente de sendos ministerios importantes en España, los cuales actuaron con maldad, con dolo, y generaron, precisamente por esa ausencia de efectos y de trabajo, la muerte de muchos españoles que necesitaban la ayuda que les hubiera proporcionado el ejército y la policía. Es decir, estamos ante pues un planteamiento de señalamiento al que menos responsabilidad tiene de entre todas las personas que la tenían en ese momento. Que quede claro, muy bien, ya se ha quitado del medio porque el PP nunca apoya a su gente, eso lo hace el PSOE mucho mejor, absolutamente hasta el final. Pero ahora que ya está fuera del foco, ahora tenemos que ir todos a sustanciar las responsabilidades que recaen sobre el presidente del gobierno, sobre los ministros concernidos, sobre la anterior ministra que ahora está de comisaria y sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, a por ellos. Marcos de Quinto. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Mazón se le puede tildar de fatuo, de posiblemente de ser una persona no preparada, pero no se le puede acusar de criminalidad. Y hay otra gente a la que sí, porque con pleno conocimiento han hecho dejación de sus funciones y eso ha costado vidas. Y lo han hecho absolutamente conocedores de ello. Yo lo que he hecho en falta es que la izquierda funciona de verdad como un ejército disciplinado. Y concentraron en Mazón absolutamente todo su ataque
Y además Mazón se encontró también desprotegido, porque ni siquiera yo creo que dentro de su propio partido se hizo una defensa de él, por lo cual le fue bastante fácil, porque la izquierda es pertinaz. Y sin embargo, lo triste es que, estoy absolutamente de acuerdo, no hay que soltar la presa. En estos momentos ahí está Teresa Rivera, ahí está la ministra de Defensa, ahí está Marlaska, ahí está Sánchez, que ellos son a los que hay que ir, pero el problema que tiene la derecha es que se aburre pronto y entonces pues a lo mejor patalean un ratito y ya posteriormente pues dicen, bueno, ya qué se le va a hacer, y se olvidan del tema. Solamente hay alguna gente que en este sentido sí son pertinaces, como puede ser mi amigo Amalio de Marichalar, que llevan ya en Ferraz continuamente casi 2 años manifestándose todos los días. Pero es que me gustaría que esa fuera realmente lo que moviera a la derecha ese ejemplo, y el decir, esto no vamos a soltarlo. Y no vamos a soltarlo no solamente protestando continuamente en medios en la calle, sino además con acciones judiciales para que esta gente no se vaya de rositas. No va a prescribir por lo menos en los próximos años, y que no se haga esto que siempre se hace, que al final, oye, pues habrá un cambio de gobierno y como la derecha suele tener este corazón así de ancho, y no quieren ver a sus excompañeros del PSOE en la cárcel, porque también reconocen pues que al final, oye, cojan y digan, miremos hacia otro lado y aquí pelillos a la mar. No, esto hay que persistir. Estoy absolutamente de acuerdo en que no hay que soltar la presa y hay que ir a por todas, pero es que incluso tenemos referencias previas, ¿eh? No olvidemos que en el COVID se muere gente porque se niega la mayor hasta el día de la famosa manifestación, y eso son muertes. Y no olvidemos, por ejemplo, que con el apagón hay muertes. O sea, no solamente hay muertes en la Dana, con lo cual, y los responsables son los mismos. Socialismo mata. Sí, y algunos socialistas más, porque puede haber alguno que no sea, por ser socialista no es asesino, pero algunos... No, la ideología en sí misma. Sí, pero además algunos parece que ponen especial esfuerzo, ¿no? Entonces, y lo que suele pasar es eso, de hecho ya pasó con Aznar, ¿no? Que cuando ganan los otros, no sé si por eso, por el corazón ancho, o simplemente para sembrar amor para cuando me pase a mí, lo que hago es no tocar nada, pero no se dan cuenta que la justicia no está en no devolver en lo que me ha pasado a mí, sino en lo que ha sido objetivamente injusto o no. Y si un señor ha robado y ha matado, lo justo es que lo pague. Pero hay un corporativismo, lo pague poco si quieres. Hay corporativismo en la política. Exacto. Y entonces, oye, pues no quiero que Griñán entre en la cárcel, que me da penita por si acaso me pasa a mí. Pero eso no es perseguir la justicia. No, por supuesto. Eso es perseguir otra cosa. Y sobre todo, no podemos pasar por alto que un año después la reconstrucción, ahora mismo te doy la palabra a Víctor Manuel, la reconstrucción de Valencia sigue prácticamente sin realizar, los vecinos siguen completamente abandonados. Víctor Manuel. Bien, hay muchas de las palabras que han dicho mis anteriores compañeros, estoy de acuerdo sobre todo el tema de las actuaciones por parte de los partidos políticos, sean de izquierda o de derechas. Pero yo creo que en este caso no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Yo creo que en este caso es una cuestión de responsabilidad política y responsabilidad jurídica. Al margen de ello, los ciudadanos y ciudadanas de este país, y en concreto de la Comunidad Autónoma de Valencia, se han sometido y están indefensos para que no vuelva a ocurrir. ¿Y qué les están ayudando? Porque aquí estamos hablando de que sí un partido, de sí otro partido, pero es que al final, con el debido respeto, son casi todos muy parecidos, salvo que los de la izquierda, como se ha comentado anteriormente, se unen más y se ayudan más entre ellos que los de la derecha. Pero lo que el ciudadano y la ciudadana pide, al margen de las ideologías políticas, son soluciones. Y es lo que no estamos viendo. Y hay una responsabilidad, por supuesto, de todos los que en este caso tienen la obligación de cumplir con sus deberes. Y la palabra dolo, que José Ramón es tu nombre, ¿verdad?, ha comentado, eso es un tema que hay que investigar y ver si aquí hay un hecho ciertamente, presuntamente delictivo. Pero además también hay que mirar atrás a aquellos que no hayan realizado aquellas actuaciones para prevenir lo que ha ocurrido. Por lo tanto, conclusión de lo que estoy diciendo. Al margen de ideologías políticas, aquí lo que importa son las soluciones y no estamos viendo las soluciones a las víctimas y perjudicados. Las ideologías políticas están muy bien para muchas cuestiones, pero en este caso tiene que haber una unión para solucionar este problema y que no vuelva a ocurrir.
Al margen de las cuestiones de izquierdas o de derechas, yo aquí veo que cada uno está salvaguardando su responsabilidad. Y eso es lo que el ciudadano y ciudadana no quiere. Quiere la realidad de lo acontecido y las soluciones. Y esa realidad, por desgracia, vamos a tener que verla otra vez en las investigaciones judiciales. Porque una vez más, la gente no da la cara claramente. Y me da igual que sea Mazón, que sea Sánchez, que por descontado Sánchez no se va a ir, está más que claro, pero es que aquí la cuestión que hay es la gran mediocridad en las gestiones políticas que estamos realizando y sufriendo los ciudadanos. Y evidentemente miremos Hacienda. Verás cómo Hacienda es rapidísimo para cualquier débito que haya o cualquier incumplimiento. ¿Por qué no se actúa con esa diligencia en los problemas que hay de víctimas de los ciudadanos y ciudadanas? Pues muy pendientes estaremos el próximo 20 de noviembre. Esa concentración de los vecinos en Paiporta contra Pedro Sánchez y parte del Gobierno por su nula acción durante la Dana de Valencia. Y también muy pendientes vamos a estar de esas negociaciones que el Partido Popular y Vox está manteniendo en estas últimas horas con las que intentar buscar un candidato para Carlos Mazón. Miguel Tellado ha anunciado esta misma mañana que Feijóo dará el nombre del candidato de Mazón muy próximamente. El presidente Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias y, ya digo, creo que se hará rápido, me consta. Si Partido Popular y Vox defendemos el interés general, será muy fácil ponerse de acuerdo. Si caemos en el cálculo electoral, pues acabaremos siendo como el Partido Socialista y, desde luego, no estaremos siendo útiles a los valencianos, que lo que quieren es que el Gobierno siga trabajando en la tarea de la reconstrucción. Rápido se anunciará ese sustituto de Carlos Mazón, eso es lo que dicen desde el Partido Popular. Estaremos muy pendientes a la última hora de Alberto Núñez Feijóo. Cambiamos de tema porque hablamos ahora de las centrales nucleares y es que este jueves se va a votar una enmienda por parte del Partido Popular para intentar evitar el cierre de estas centrales nucleares. Una votación que será clave porque hay que ver qué papel juega Junts si finalmente rompe o no con Pedro Sánchez. Javier López Rey nos da más detalles acerca de esta votación inédita y muy importante. Buenos días. Buenas, Natalia. Así es. Después de la ruptura de Junts con el Partido Socialista, el Ejecutivo ha perdido su agenda política. Su minoría parlamentaria produciría que muchas de las iniciativas que propongan podrán ser tumbadas, lo que demuestra un bloqueo político y social progresista. Este jueves la Ley de Movilidad Sostenible regresa a la Cámara Baja del Parlamento después de haber pasado por el Senado, donde el PP sacó tajada para realizar numerosas enmiendas. Y este jueves se votará si se aprueban o se rechazan las propias modificaciones. La ley tiene por objeto alargar la vía de las centrales nucleares, cuyo cierre ya había programado el gobierno de Sánchez y desembolsaría 10 millones de euros de fondos europeos. Las nucleares que se verían afectadas son las de Almaraz de Cáceres, Ascó, Tarragona y Cofrentes en Valencia. La aprobación o no de esta ley dependería del partido de Puigdemont, que no ha anunciado la dirección de su voto, mientras que PP y Vox se prevé que voten a favor, ya que esta triada de partidos defiende la importancia de la energía nuclear. Y asimismo, Cataluña posee 3 reactores nucleares activos de los 7 que hay en España. La ruptura de Junts no es cosa menor, porque se traduce en que el Parlamento, de forma ajena al Gobierno y a sus socios, ostenta una hoja de ruta propia y opuesta al Ejecutivo, lo que dejaría a Pedro Sánchez en tierra de nadie. Y aunque el texto de la ley se dé por aprobado, aún no está claro si finalmente se mantendrá el cierre de las centrales nucleares o no. El Gobierno ha mostrado disposición a renegociar el calendario de clausura, pero por ahora mantiene su plan original. Sin embargo, el Congreso podría forzarle a mantener las plantas abiertas. Y ante la posible derrota del Partido Socialista, el Gobierno intentará que no se lleve a cabo la votación, realizando un veto a la enmienda con el respaldo de la mesa del Congreso, aunque Junts, anteriormente al divorcio con Sánchez, afirmó que la ley que se votará este jueves quedaba exenta de ser tumbada por el Partido Independentista. Muchas gracias, Javier. Y no hay que olvidar que uno de los temas que habrían acordado el Partido Socialista, el Gobierno, con Junts, habría sido el cierre de las centrales nucleares, pero sí una prórroga especial para todas las de la comunidad, para todas las de Cataluña. José Ramón, la verdad, ¿qué pasará? Pues es que esto es se patentiza nuevamente que a veces los efectos secundarios de las decisiones que se adoptan son muy distintos de los que uno pensaba. Es decir, bueno, dice el Gobierno, nucleares no. Esto es una estupidez, que todo el mundo sabe que es una estupidez, porque tendría que haber nucleares, sí, por doquier. De hecho, lo hay por doquier.
En los 27 países de la Unión Europea solo hay 2 que no han optado por el desarrollo de nuevas centrales nucleares. Uno es Irlanda y el otro es España. El caso de Irlanda no conozco exactamente el porqué, pero el caso de España sí. Es politiquería de baja estofa. Es decir, alguien les dijo a estos buenos señores en su día que las nucleares eran peligrosas y decidieron que las quitaban del medio. No emiten CO2 a la atmósfera, pero aún así hay que quitarlas del medio cuando son la garantía del suministro de energía eléctrica en toda circunstancia, menos cuando se están manteniendo. Partiendo de esa base de que nucleares sí, resulta que se había llegado a un acuerdo en que nucleares no para toda España, menos en Cataluña. Y ahora nos encontramos con una situación en que el apoyo de los catalanes o de este partido catalán al gobierno ha desaparecido, aparentemente porque aquí hay mucho teatrillo, y entonces a lo mejor nos encontramos con que se mantienen abiertas las centrales nucleares. Mira por dónde todo lo contrario con aquello que se había buscado inicialmente. ¿Por qué? Pues porque la partitocracia en la que nada disfrutamos tiene estos efectos secundarios. Chico, me alegro. Marcos. Sí, bueno, yo creo que se abre una oportunidad con esto de la ruptura de Junts con el Gobierno, porque podrían votarse determinadas leyes a título de ensayo general que en estos momentos pues sí le preocupara al Gobierno. Entre otras, una ley antiocupación, donde probablemente Junts podría estar de acuerdo y se podría votar. Y, por supuesto, el tema de las nucleares. Pero el tema de las nucleares yo sería más ambicioso. Aquí se está planteando extender la vida útiles de unas nucleares que ya existen, cuando estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Argentina, que se están instaurando micronucleares. Y el tema de micronucleares es muy interesante, es decir, en la parte de Canarias, el otro día estuve yo con gente de la Casa de Canarias dando una conferencia y realmente, pues sí, hay muchas renovables en esa autonomía. Sin embargo, pues oye, pues para tener inercia no les vendría nada mal el que Unelco o los que estén ahora en estos momentos, pues esa instalación. Por otro lado, lo que sí es importante es tener en cuenta que tampoco se han expandido tanto las nucleares porque las estábamos matando a impuestos. Impuestos centrales e impuestos autonómicos. Hay que tener en cuenta que tanta queja hay en Extremadura de que les van a cerrar Almaraz y dices, oiga, pero que usted tiene un impuesto autonómico que no le permite respirar a la central de Almaraz. Aparentemente han reducido en un 50% ese impuesto. Pero si dado que ha habido esa reconversión porque Teresa Rivera se ha caído del caballo y no se ha escalabrado, pero bueno, pero se ha caído del caballo y ahora decide que son verdes las centrales nucleares, ¿para qué narices las estamos friendo impuestos si son absolutamente verdes? Entonces, digo, esto también es un tema importante, es decir, aspiremos no a mantener las que tenemos, sino a tener otras y a replantearnos también para determinadas zonas pues este tema de micronucleares. Víctor Manuel. Yo siempre miro lo que es la eficacia en cualquier actuación o hecho. Y yo creo que las centrales nucleares han demostrado que son necesarias, pero porque el ciudadano y la ciudadana a pie lo necesitan y porque además hay una inseguridad tremenda. Hablamos de que estos temas de que sean considerados a favor o en contra de las centrales nucleares pueda ser un tema político. Yo creo que debe de haber algo más. Yo creo que ese algo más, ya lo decía Quevedo hace muchísimo tiempo, que es que poderoso caballero es don dinero. Yo creo que ahí tiene que haber algún tema económico de dinero en el que puede primar intereses en favor de una nuclear, de una central u otra de energía. Lo que parece que está claro y demostrado desde hace muchos años es que no pueden desaparecer las centrales nucleares por una serie de cuestiones que no se aclaran a la sociedad del porqué de estas circunstancias. Por lo tanto, creo que hay una vez más esa confusión cara al ciudadano y a la ciudadana de no esclarecer con claridad por qué a favor y en contra de una central nuclear o no. Eso es algo que también muchas veces nos encontramos ante una especie de comedura de coco que se hace a través de los medios de comunicación o redes sociales para influir en determinadas posturas de la sociedad, cuando nos tratan a la sociedad como algunos o algunas ciudadanas fueran de tal inmadurez que fueran como un rebaño donde se les puede dirigir como quieran. Por lo tanto, hechos demostrados, no opiniones. Las centrales nucleares, por seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, resultan necesarias. Todo lo demás que esclarezcan por qué el interés de central nuclear sí o no, que sean claros
La claridad es fundamental, que no sean confusos, que nos digan la verdad si es que quieren decir la verdad. El interés económico donde verdaderamente estás en las renovables, que es donde se están llevando el dinero con los chinos, con las placas y con todo esto. Eso es el interés Pues económico. por esa razón... Y a las otras las están castigando, pero que el interés económico es porque donde se dan comisión no es en el uranio, es en las otras cosas. Luego no es un tema exclusivamente político, sino económico, que es como acabo de mencionar. Hace 15 años, cuando ya se empezaba a plantear el nucleares no, porque en toda Europa estaba esta batalla que venía de donde venía, las empresas españolas estaban a favor de las nucleares, no. Ninguna de las eléctricas estaba a favor de las nucleares. No estaban dispuestos a meter un duro en apoyo de las nucleares, porque yo intenté moverlas, ninguna. Las únicas que estaban a favor de las nucleares eran la industria auxiliar de las centrales nucleares, es decir, aquellas que fabricaban cosas que sin centrales nucleares no se fabricaban, pero las otras no. Después lo que han dicho, pero no, en aquella época no era verdad, porque no había aún, son la cantidad de impuestos que les han puesto, y eso es verdad hoy, no es verdad hace 15 años. Ahora sí que es verdad la cantidad de impuestos, sobre todo los autonómicos y los no autonómicos. Eso está claro, pero es absolutamente imperioso para que un país no se quede retrasado y acabe en taparrabos energético, tener centrales nucleares, cuantas más mejor, y microcentrales, que es el futuro, no las grandes centrales. Si España las pone o no, pues acabaremos con taparrabos energético o no. Es la única diferencia. Y la gran suerte que podría tener el PSOE es que pudiera mantener diciendo nucleares no, que para su gente les encanta, pero fuera nucleares sí, porque Junts les chafara la votación. Sí, pero... Entonces sería perfecto porque el relato lo tendrían y la normalidad también. Si no, nos van a condenar, eso, a taparrabos energético. Pero para cualquier empresa, su decisión es una decisión empresarial, es el retorno de la inversión que voy a tener con las distintas opciones que yo tengo para invertir. Lógicamente, si los gobiernos interfieren dentro de esos, porque a esta la castigo, ahora la quito el castigo, a esta ahora la multiplico por todos los impuestos, lógicamente no te sirven los números. Claro. Pero si en estos momentos se dijera tabla rasa, dices, oye, pues a lo mejor, mira, construir presas. Las presas, la hidroeléctrica es una de las mejores energías, es limpia y además es continua. Y bueno, pero no se ha construido ninguna presa. Las que tenemos son de hace mucho tiempo. De los y las nucleares también las tenemos desde hace muchísimo tiempo. Entonces resulta que en esas dos que te dan inercia y que son verdes, porque la nuclear se ha incorporado a las verdes, pues es que no hay ningún tipo de planificación ni nada, porque claro, si las tienes castigadas, o sobre todo, si los políticos tienen incentivadas las renovables, porque en esas sí pillan, pero en una presa a lo mejor no pillan. Ahora fíjate que es curioso que la categoría de verde o no verde la estamos usando con un criterio político. Claro. Yo me quedo alucinado, porque yo pensé que era solo un criterio técnico. Claro. Entonces, que cuando los políticos deciden que es verde, una cosa es verde, y cuando deciden que no es verde, es alucinante. O sea, lo único que explica es que en el siglo XXI realmente taparrabos energético tenemos, pero taparrabos mental las ni te nucleares cuento, no emiten CO2, entonces pero no han emitido nunca, ¿eh? No, nunca, por eso, pero entonces se tiene que inventar que no es verde por una razón, pero para eso los coches eléctricos sí que no son verdes, porque si el problema es luego cómo reciclo el uranio, cómo reciclo las baterías de esos coches eléctricos, que en estos momentos no está solucionado. Luego, todas estas cosas son como engañinas que te están metiendo por medio. Y que... Yo, por continuar con el argumentario que han estado exponiendo Marcos y Josep María, la verdad es que, a ver, por una parte, los residuos nucleares, ahora mismo con las nuevas tecnologías, son el alimento de las nuevas centrales nucleares, grandes o pequeñas. Ya se ha encontrado la manera de utilizar esos residuos, o sea que tampoco ese es un argumento. Pero vamos al núcleo central. Es decir, el kilovatio producido tanto por nuclear como por hidroeléctrica es el más barato de todos los sistemas posibles de generación de energía eléctrica. Ese es el argumento fundamental para evitar el taparrabos. Taparrabos energético, que si es un taparrabos energético es un taparrabos general, sí, claro, porque la sociedad y la energía es lo mismo. Es decir, si no hay energía no hay riqueza y entonces es un taparrabos que acaba con todos nosotros. De tal manera que, y resumiendo, es fundamental mantener las centrales existentes. Es fundamental generar nuevas centrales del tamaño que sea en proximidad, por ejemplo, en las islas. Porque, claro, en Alemania, y con eso termino, en Alemania hace unos meses, en el mes de mayo, tuvieron lo que llaman el Dunkelflaute. Es decir,
que no hay sol porque está nublado y encima no hay viento porque parecía una situación que, aunque estuviera nublado, era anticiclónica. De tal manera que no se generó energía por ninguno de los dos caminos. Como han sido tan listos de cerrar sus centrales nucleares en abril del año pasado, se quedaron exclusivamente quemando carbón, que es la energía que más CO2 emite a la atmósfera por unidad producida de energía eléctrica. Y más cara. Es decir, además hipócritas y además tontos. Y además los tontos son aquellos que se piensan que las emisiones de CO2 contribuyen a calentar la atmósfera, cosa que está demostrada que no, pero de eso hablaremos otro día. Pues pendientes estaremos Al de las contrario, centrales al nucleares, contrario. también pendientes de esa votación el próximo jueves, de esa enmienda por parte del Partido Popular para evitar el cierre. Veremos a ver qué hace Junts. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta vamos a hablar con la portavoz de Vox en la Asamblea madrileña para que nos cuente esa gira, esa campaña que han comenzado por el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid, que tiene sobre todo los ejes de inmigración y seguridad. A la vuelta nos lo cuenta ella en primera persona. 1:25 de la tarde, seguimos aquí en directo dando caña y vamos a hablar de esa campaña que ha comenzado Vox en la Comunidad de Madrid, que tiene como principales claves esa inmigración, esa ocupación, esa vivienda. Para detallarnos, para contarnos qué tal se están dando estos primeros días de campaña, estamos con la portavoz de la Asamblea en Madrid de Vox, Isabel Pérez Moñino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una campaña bajo el nombre Madrid Sur en Pie, que como comentaba tiene varias líneas sobre las que trabajar, pero sobre todo está esa seguridad, esa inmigración y la vivienda como piezas claves. Por supuesto, arrancamos el jueves de la semana pasada en Aluche y la verdad es que fue un éxito, porque el sur de Madrid ya tenía ganas de ser escuchado, ganas de ser representado y esa es la bandera que vamos a coger. Vamos a recorrer todos los municipios y todos los distritos de la región de Madrid y vamos a darles voz en la Asamblea frente al abandono de los partidos de siempre. Vamos a hablar, por supuesto, de inseguridad, porque son los municipios y los distritos que están sufriendo las políticas de fronteras abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista, pero también son municipios y distritos completamente abandonados por la casta bipartidista, completamente abandonados en materia de infraestructuras, en materia de vivienda, en materia de servicios públicos. Son vecinos que no tienen capacidad económica, por ejemplo, para tener un seguro privado de salud y que se ven abocados a listas de espera interminables, porque en Madrid se está atendiendo a personas que acaban de llegar y que están pasando por delante de las listas de espera de los madrileños. Vamos a hablar de prioridad nacional, vamos a hablar de que en Madrid los servicios públicos tienen que ser para los madrileños y en este sentido vamos a recorrer todos los barrios y todos los distritos, en este caso en esta campaña en concreto de Madrid Sur en Pie, del sur de nuestra región. Un pistoletazo de salida, como decía, que ha sido en Aluche, un municipio que no ha sido elegido al azar, sino que bueno, desde Vox sí que lo señalan como esa barrera entre el centro de la ciudad y la clase más obrera. Por supuesto, un barrio, un distrito, La Latina, que está completamente abandonado, que está sufriendo las consecuencias de las políticas migratorias de unos y de otros. Y vamos a seguir dando voz y vamos a seguir recorriendo todos los municipios y todos los distritos. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que sigue llamando a gente, que sigue llamando a que vengan a nuestra región distintas personas y la realidad es que si no hay vivienda para los que ya están aquí, si nuestros jóvenes se tienen que ir de la Comunidad de Madrid, la pregunta que le hemos hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid es dónde piensa meter a las miles y miles de personas que sigue llamando, porque estamos conociendo ya casos de hacinamiento en muchas viviendas en nuestra región, estamos conociendo casos de colapso de servicios públicos, estamos conociendo pues cómo está la situación del transporte público en Madrid, el metro de Madrid completamente colapsado, no se hacen las inversiones proporcionalmente necesarias al aumento de población que ha tenido nuestra región y los que están pagando las consecuencias son los vecinos del sur de Madrid. Por eso nosotros nos vamos a acercar a todos los vecinos, hayan votado, a quien hayan votado, derecha, izquierda, tradicionalmente a quien hayan votado. Nosotros lo único que queremos es escucharle, recoger sus reivindicaciones y que tengan voz por fin, después de tantos años silenciados, castigados y abandonados por la casta bipartidista que nos gobierna. Una vivienda, pero también una ocupación, uno de los mayores problemas que también afecta a muchos vecinos, que parece que por parte del gobierno, bueno, esa desprotección total al propietario y la ocupación también sigue preocupando a esos vecinos. Efectivamente, las consecuencias de la ley de vivienda han sido nefastas, nefastas para la propiedad privada, nefastas para los propietarios, nefastas para todos los españoles en realidad, porque hay muchos vecinos, especialmente también del sur de Madrid, que se ven obligados a convivir con pisos ocupados, que muchas veces se convierten en narcopisos, que se convierten en lugares donde se cometen delitos, donde se comete tráfico de personas.
y tenemos que dar voz a estos vecinos también que se ven obligados a convivir al final con el miedo y con la inseguridad. Cuando nosotros caminamos por barrios o municipios de Madrid, donde nos cuentan los vecinos que viven con un piso ocupado, pues nos trasladan esa inseguridad que viven, ese miedo, y no puede ser que a gente trabajadora que ha ahorrado toda su vida para tener una casa en propiedad, como tenían antes nuestros abuelos y tenían nuestros padres, pues se les esté obligando a convivir con delincuentes, a convivir con narcopisos, a convivir con la ocupación ilegal y, por supuesto, garantizar el derecho de propiedad de todos los propietarios. No puede ser que se estén blindando ahora mismo a los inquiocupas con estas leyes totalmente de desprotección del propietario, y tenemos que poner esto también sobre el debate político y enfrentarnos frontalmente a todas estas leyes intervencionistas que nos han traído hasta aquí. Usted, si no me confundo, es de Fuenlabrada. No sé si ha visto cómo esa inseguridad ha crecido a lo largo de los años con el paso del tiempo. Sí, yo vivo en Fuenlabrada y he podido ver cómo se está transformando mi municipio. Un municipio en el que pues, la identidad de muchos barrios directamente se ha perdido, donde los comercios tradicionales de toda la vida han tenido que echar el cierre como consecuencia de la asfixia fiscal y de la persecución por parte de este gobierno, o incluso han sido transformados en negocios regentados por culturas completamente ajenas que no hablan ni nuestro idioma. Es decir, se están transformando los barrios, se está obligando a los vecinos a convivir con delincuencia y con una inmigración masiva y descontrolada, a la que los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista llaman, y luego pues colocan los centros de ilegales, como hemos tenido que sufrir en el municipio precisamente de Fuenlabrada, el centro de Menas que decidió la señora Ayuso colocarnos, y en estos municipios los vecinos pues tienen una doble condena: la inmigración y la inseguridad, y por otro lado la degradación de sus servicios públicos y el colapso de sus servicios públicos. Nosotros vamos a hablar, como he dicho antes, del principio de prioridad nacional, que creo que es un tema importante y que tenemos que poner encima del debate político, es decir, que los españoles sean primeros para acceder a una vivienda social, primeros para ser atendidos en sanidad, primeros para todos los servicios públicos, porque estamos viendo en los beneficiarios de las ayudas, por ejemplo, a la maternidad en la Comunidad de Madrid, los beneficiarios en las ayudas a la vivienda, pues que no son españoles, y mientras estamos expulsando a nuestros jóvenes de Madrid, estamos atrayendo a grupos migratorios que al final están cambiando pues la identidad de nuestros barrios y, por supuesto, también afectando a la seguridad. Conmigo en mesa está Marcos de Quinto, que quiere realizar una pregunta. Bueno, hola Isabel. Yo más que una pregunta, un comentario, porque de verdad da gusto ver políticos con los pies en el suelo, porque de alguna manera lo que ha sucedido en general es que bueno, el PP de alguna manera siempre ha pensado que la periferia pues era el cinturón rojo, y tampoco ha tenido un gran interés de buscar votos en esas zonas. Y por otro lado, el PSOE y la izquierda pues están más preocupados con movilizarse en favor de Hamás que realmente ver los problemas que diariamente tiene la gente. Y entonces estáis cambiando de alguna manera el tablero de juego, y bueno, me parece a mí muy brillante. Y por supuesto los temas que preocupan a la gente, que son, bueno, tú estás llevando esto, Samuel Vázquez está llevando todos los temas de seguridad, que para mí Samuel Vázquez no es un político, es un tecnócrata, porque simplemente habla realmente de seguridad desde un punto de vista técnico. Lo que pasa es que hablar desde un punto de vista técnico se ha convertido en ser facha. Pero nada, simplemente pues darte mi enhorabuena, y bueno, y que sigáis eso, enfocándose en los problemas que preocupan a la gente y no en otras cosas. José Ramón Fernández. Pues muchísimas gracias, Marcos. La verdad es que comparto exactamente lo que has dicho, porque aquí en la Asamblea de Madrid pues es lamentable, ya hablo como madrileña y como ciudadana, es lamentable ver los debates, ¿no? Unos hablando de Sánchez, de Miami, de Londres, de Berlín, otros hablando de la flotilla, del ecofeminismo, del cambio climático, y los problemas de los madrileños completamente abandonados y completamente dejados a un lado. Por eso nosotros queremos recuperar el sentido común y queremos poner en el punto del debate político pues los problemas de los madrileños. Sí. Hola Isabel, soy José Ramón Fernández. Encantado de saludarte de nuevo, aunque sea esta vez a distancia. Muy brevemente. En primer lugar, deciros que estáis haciendo un excelente trabajo. Y segundo, pues una pregunta retórica. ¿Creéis que vais a cambiar el cinturón rojo por un cinturón verde? Pues muchas gracias por tu pregunta. Bueno, por el momento ya se está poniendo muy nerviosa la izquierda en Madrid, ¿no? Porque habían tirado también la bandera de la clase trabajadora, de la que siempre decían defender, hablaban del cinturón rojo. Y es que la gente del sur, los ciudadanos del sur de Madrid,
Estamos hartos, están hartos de ver a una izquierda perdida en chorradas, perdida en ideología, perdida en conflictos que ocurren a miles de kilómetros de aquí, pero realmente los problemas cotidianos, los problemas del día a día de esas familias que no llegan a final de mes, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden comprar una casa, pues nunca están representados. Entonces, yo, como he dicho antes, esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, algunos nos han tachado ahora de un giro de discurso, no, esto es una cuestión de sentido común. Vamos a defender lo que Vox siempre ha defendido, que es que los españoles tengan prioridad en el acceso a los servicios públicos y tener servicios públicos de calidad, no completamente abandonados y completamente degradados, que es como los tenemos ahora. Y en este sentido, pues vamos a seguir, vamos a recorrer todos los municipios y por fin los vecinos del sur de Madrid, hayan votado a quien hayan votado, pues van a tener un representante político, unos representantes políticos que vamos a estar a pie de calle recogiendo sus reivindicaciones, escuchándolas y, por supuesto, planteando soluciones también, como decía antes Marcos, pues con tecnócratas como Samuel Vázquez, que conoce perfectamente cuál es el modelo policial que necesitamos y que conoce perfectamente qué es lo que está pasando en las calles de Madrid y de toda España. Muchas gracias. Pues Isabel Pérez, Gracias. muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, gracias por la labor que están realizando y muy pendientes de esa campaña Madrid Sur en Pie, que como decíamos ha comenzado la semana pasada, bueno, pero que durante unas semanas van a estar visitando y escuchando sobre todo a los vecinos de esa zona madrileña. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Y ahora nos vamos directamente hasta la sede nacional de Vox, porque allí están en rueda de prensa Pepa Millán con Ignacio Garriga, bueno, pues abordando los temas de la actualidad. España, cuando el principal problema que tenemos, y si estamos donde estamos, es precisamente por esto, porque durante décadas el Partido Popular y el Partido Socialista se han dedicado a repartírselo todo, llevándonos a la ruina social, económica y moral en la que estamos hoy inmersos. Pero además esta reforma incluye la creación de una agencia tributaria regional en Castilla-La Mancha, la apertura de embajadas en el extranjero, el avance hacia el fanatismo climático con el desarrollo preferente de energías eólicas y solares, la concesión a personas extranjeras no comunitarias residentes en Castilla-La Mancha los mismos derechos que la población autóctona. Y a todo esto el Partido Popular le llama el PSOE bueno. El PSOE lleva siendo exactamente lo mismo desde el día en que se fundó. Lo peor que le ha pasado a España. Y parece mentira que a estas alturas, después de todo lo que estamos padeciendo, al Partido Popular le queden ganas de seguir pactando con el PSOE, acusando a los demás no sabemos muy bien de qué pinza. Lo que hoy llega al Congreso, por lo tanto, no es más que la confirmación de que el Partido Popular y el PSOE son el bloque que ha arrastrado a España a esta ruina en la que nos encontramos en todos los órdenes. Y por último, hemos tenido que escuchar a Sánchez en su despotismo, amenazar veladamente al Supremo, afirmando que el fiscal general del Estado es inocente, dictando sentencia absolutoria, pasando por encima de jueces y fiscales en el enésimo ataque a la justicia. Y volvemos a lo que antes comentaba. Si hoy hay un presidente del Gobierno que se permite el lujo de utilizar a la Fiscalía General del Estado como su abogado particular sin que nada ocurra, es porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista durante todos los años que han estado gobernando han hecho nada para garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado. Porque estamos hablando de dos partidos que hace poco más de un año se estaba repartiendo el Consejo General del Poder Judicial. Esto es un auténtico bochorno y una vergüenza, no solamente nacional, sino también internacional, de un gobierno que se comporta peor que una mafia. Porque las mafias no tienen a las instituciones, pero estos sí tienen las instituciones y tienen las leyes en sus manos. Al mismo tiempo que hemos sabido, además, que el Gobierno retiró pruebas esenciales antes de la visita de la delegación del Parlamento Europeo enviada a Barbate para esclarecer la muerte de los 2 guardias civiles asesinados por los narcos. Entre las pruebas eliminadas se encontraba, según un documento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la patrullera que participó directamente en la operación el pasado mes de febrero del año 2024. El mismo Gobierno que maniobra para desmantelar unidades de la Guardia Civil o para hacer que la UCO dependa de la Fiscalía politizada. Los españoles nunca han sido la prioridad de este Gobierno. La única prioridad del Gobierno, y así lo atestiguan las fechas de las que datan todos sus casos de corrupción, fue llegar para saquearnos, llenarse los bolsillos y diseñar técnicamente desde el Ministerio de Justicia su blindaje ante su corrupción. Esa ha sido la única y verdadera
prioridad del Gobierno durante todo este tiempo. Y sin más, les dejo con nuestro secretario general. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Tras la intervención de nuestra portavoz en el Congreso y nuestra portavoz nacional, yo quiero trasladarles, después de haber celebrado el Comité Ejecutivo Nacional, pues una serie de consideraciones. El próximo 21 de diciembre se celebrarán las elecciones en Extremadura, unas elecciones que, como saben, han sido decisión de la señora Guardiola porque decidió no pactar unos presupuestos con Vox, porque prefería defender el Pacto Verde Europeo, las políticas de inmigración masiva y esas políticas de género, a diferencia de lo que sí hicieron otros compañeros de la señora Guardiola en Murcia, en Baleares o en la Comunidad Valenciana. El Partido Popular en Extremadura nos hizo elegir entre sillones o principios, pensando que caeríamos en lo que tradicionalmente ha hecho el bipartidismo y, por supuesto, nosotros elegimos principios y por eso ha sido la señora Guardiola quien ha decidido convocar las elecciones. Nosotros creemos, de verdad, que Extremadura merece mucho más. Los extremeños merecen mucho más. Muchas décadas en las que el bipartidismo la ha abandonado las principales preocupaciones de los extremeños. Una Junta de Extremadura que no ha estado pendiente de las urgencias de los extremeños y que se ha dedicado, con la excepción de la contribución de Vox en esas consejerías en el corto tiempo en el que estuvimos en el Gobierno regional, a gestionar y a consolidar la herencia del Partido Socialista. La reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esta mañana ha decidido que sea Óscar Fernández, el candidato de Vox para las elecciones regionales en Extremadura, un candidato que va a estar acompañado de un magnífico equipo, un equipo que va a seguir trabajando para desenmascarar la estafa del Partido Popular, que nunca duda en tender la mano cuando puede al Partido Socialista, un equipo que va a defender de verdad a los extremeños de esas políticas nocivas del bipartidismo y del Partido Socialista desde Moncloa, y un equipo que va a seguir trabajando con mucha decisión para cambiar el rumbo de Extremadura y desterrar la ruina socialista. Un equipo que, por supuesto, va a seguir contando con Ángel Pelayo, señor Gordillo, encabezando la candidatura por Badajoz, pero que ahora le vamos a dar un nuevo cometido, un nuevo encargo, que es liderar ese muy próximo grupo de Vox en el Senado en los próximos meses, después de la experiencia que ha acumulado, la solvencia demostrada. Va a seguir trabajando desde las Cortes en Extremadura, pero de manera específica tiene el encargo de liderar el proyecto de Vox en el Senado. Afrontamos estas elecciones conscientes de que Vox es la única garantía para que Extremadura, de una vez por todas, aplique esas políticas que quieren y necesitan los extremeños. Unas políticas que, como saben y hemos defendido, consisten en la defensa del campo y del mundo rural, en acabar con esas políticas promovidas desde el fanatismo climático, en garantizar y defender de verdad, no de boquilla, la central nuclear de Almaraz, en avanzar en ese necesario y urgente recorte del despilfarro político al que nos tiene acostumbrados el bipartidismo, por supuesto luchar contra esa inmigración masiva y seguir avanzando en esa derogación de leyes ideológicas y divisivas por parte de la izquierda. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Hola, señor Garriga, ¿qué tal? Acaba de anunciar el Partido Popular que será Pérez Llorca el candidato para sustituir a Carlos Mazón mientras estaba en marcha esta rueda de prensa. ¿Qué les parece el nombre de Pérez Llorca como candidato, si era el que entraba en sus quinielas? Y bueno, ¿qué le parece también que se haya dilatado tanto que se revele ese nombre de Pérez Llorca? Gracias. Bueno, nosotros estábamos esperando que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos que nosotros queremos que tenga sobre la mesa el Gobierno de la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, veremos en los próximos días las conversaciones y negociaciones que abriremos con el Partido Popular, pero antes tendrá que comunicárnoslo a nosotros el Partido Popular, porque ha sido usted quien nos ha revelado la noticia del afortunado. A partir de ahí, cuando nosotros tengamos la información del Partido Popular de primera mano, lo lógico es que empecemos a hablar sobre todo de lo que a nosotros nos importa, que es qué queremos hacer
desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Poner en el centro los intereses de los valencianos, avanzar de manera urgente en esa necesaria reconstrucción de Valencia. Todo lo demás nos parece accesorio. Teniendo en cuenta que es el señor Pérez Llorca quien ha negociado con ustedes esos presupuestos en los que se comprometió el PP al rechazo al Pacto Verde y a las políticas migratorias, ¿creen que es más fácil el acuerdo con él? Se lo diré en los próximos días, insisto. La idea es poner ideas sobre la mesa, políticas, seguir avanzando en la línea que, como podrán imaginar, trazamos en la negociación de los presupuestos de Valencia, y a partir de ahí pues serán los próximos días cuando podamos decir si realmente el Partido Popular sigue con esa disposición negociadora y de cambiar las cosas o, por el contrario, no. Eso ahora es una incógnita. Nosotros tenemos la disposición, insisto, de seguir contribuyendo a cambiar el rumbo de la Comunidad Valenciana con el centro de los intereses de los valencianos y la necesaria reconstrucción, que quiero recordar que hay muchas familias, hay muchas personas que lo han perdido absolutamente todo y están absolutamente abandonadas. Y por eso Vox afronta estas conversaciones con mucha responsabilidad, consciente de la necesaria y urgente puesta sobre la mesa de medidas que de una vez por todas les dé respuesta en primer lugar a esas personas. Sí, buenas tardes. Pues sobre la mesa acabamos de conocer ese nombre. Pérez Llorca será el candidato que habría propuesto Alberto Núñez Feijóo para sustituir a Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, y otro nombre más que conocíamos ahora en directo, que es el de Óscar Fernández, que será el candidato de Vox para las próximas elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. Dos nombres propios. Estamos muy pendientes de la Comunidad de Valencia, de Pérez Llorca. ¿Qué primeras impresiones tenéis a estas noticias que acabamos de conocer, que acaba de saltar? Pues que hace 2 viernes ya lo dijo Julio Ariza, que sería Pérez Llorca. O sea que, en fin, han tardado un poco en confirmar un dato que era público o casi público, pero bueno, que eso forma parte del teatrillo que toca, ¿no? Pues nada. Ignacio Garriga decía que se estaba enterando en estos mismos momentos, en esta rueda de prensa. Pues supongo que se enterará de que han oficializado lo que ya hace tiempo sabía que iba a pasar. Pero esto tampoco me va a meter yo en su cabeza, ni en sus conocimientos. Por cierto, llama la atención que el señor Tellado haya hecho una aparición, para no decir nada, en el sentido de que ha estado hablando de que, bueno, pronto, en breve, comunicaremos la decisión que se adoptará y tal, y paralelamente se estaba conociendo la decisión. Caray. Que estaba en un desayuno. Ah, bueno, o sea, ha sido unos minutos Esos después. desayunos de las 9 de la mañana. Fantástico. El gancho que nos ha dado. Le ha presentado Cayetana. Claro, le han preguntado sobre esto, como le podían, bueno, como le deben haber preguntado sobre otras cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante. El teatrillo político es una cosa muy interesante. No pilla por sorpresa, como decíamos, este Pérez Llorca como candidato a sustituir. No, pero me da la sensación de que la juez de, no sé si de Paiporta o del otro pueblo, la que está juzgando, Catarroja, intentó boicotear eso, supongo, porque claro, al citar a este hombre a declarar, hubo ya unos movimientos en el PP de Valencia, porque el PP de Valencia no es que esté dividido, es que está dividido, no sé cómo se diría. Dividido en tres partes. Dividido en 3 partes, si tiene algún nombre lo de dividido en 3 partes, distinto de dividido, no sé si es así, pero son 3 partes, ¿no? Entonces, todos los que no querían a Pérez Llorca, que eran muchos, que son los que querían a nosotros, dijeron, hombre, quitar que se vaya Mazón, que está pillado por el tema de la Dana, para que pongamos otro, que también está siendo citado en el juicio de la Dana, es nosotros mismos seguir metidos en el mismo callejón. Con lo cual hubo unos momentos de desconcierto sobre este personaje. Yo, como ya dije en su momento, que no entiendo la juez porque puede citar a este hombre, porque resulta que este hombre llamó a Mazón mientras Mazón estaba comiendo. Pues entonces habría que llamar a todos los que hablaron con Pedro Sánchez cuando se estaba tocando las narices con su mujer allí, o la ministra cuando estaba rascándose el moño allá, o la directora general cuando estaba acullá. O sea, es una cosa alucinante, pero nadie le ha dicho a la juez de qué va. No entiendo. Yo creo que bueno, que el tú PP sabrás, sobre seguro, ¿no? Un juez puede citar a quien le da gana sin más motivo. Bueno, lo que me diga Natalia, si estaba hablando, intervengo ya a la pregunta de... Por supuesto, aquí libertad Vamos de a ver, expresión. yo creo, y el orden ya también. si me permitís, en primer lugar, las palabras que acabo de escuchar, este es un programa que se llama Dando Caña, ¿verdad? Sí. Vamos a dar caña con la realidad, no con utopía ni con temas de politiqueo. A mí me parece que es cansino lo que estoy escuchando constantemente de los políticos y nada de practicidad. Ese teatrillo político que muy bien acaba de comentar Francas me parece
excesivamente pesado. Es decir, ya yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana que escuche estas cosas cada vez le da más confusión de a quién van a votar, porque es que son casi todos iguales, a diferencia de lo que la demagogia de la inmigración o no inmigración. Todo lo demás que digamos, solo hay que ver cómo está la realidad social. Ahora vienen las navidades, los precios, la situación en los barrios de un lado o de otro. Por lo tanto, creo que es un tema donde hay que tener en cuenta muy importante la madurez. Yo tengo la esperanza en la madurez del pueblo español. Es la esperanza que tengo para que los políticos de una vez hagan las cosas con un sentido de interés social, no con un interés partidista excesivo e incluso temerario, presuntamente temerario. En cuanto a tu pregunta, José María, yo tengo que decirte que una juez, dentro de los parámetros legales en la fase de instrucción, debe de hacer lo que crea oportuno para obtener investigación y ver si ha lugar o no la apertura de un juicio oral o el traslado al Tribunal Superior si hay algún aforado en esa situación. Por lo tanto, yo ya sabes que soy muy prudente en todos los temas procesales, pero sí me gusta contestar a tus inteligentes preguntas siempre. Y es que, ¿puede hacer lo que quiera? No. Es decir, una juez puede recurrirse ese auto que se dicte y ese recurso puede llevarse a una audiencia provincial o a un tribunal superior y ese tribunal superior confirmar o no esa resolución. No obstante, yo siempre creo que en las fases de investigación siempre es conveniente, siempre que no ocurra el paso del tiempo de las prórrogas, que se aclaren el máximo esas investigaciones que haya. ¿A qué efectos? A efectos de que haya una seguridad jurídica absoluta. Por lo tanto, ¿puede hacer eso la juez? Si está dentro de sus parámetros, sí. Si creen que se está limitando a alguna actuación contraria al derecho o al derecho sustantivo o al derecho procesal, las partes intervinientes tienen el derecho a recurrir en el proceso y automáticamente ya se habrá esa resolución. Me estás diciendo que si considerara a alguien que no es oportuno, siempre cabe la opción de, con un sistema que no sé cómo se llama, pero de un recurso para que alguien analice. Porque a mí me chocó mucho que no estando Mazón imputado ni mucho nada, no está nada ahí. Es que no le puede imputar esa cosa. Pero que no está nada, o sea que en teoría no está ahí. Y citan a declarar a la que comió con él, al dueño del restaurante y al que le llamó por teléfono. Entonces, para mí no deja de ser chocante, porque el siguiente paso podría ser citar al que llamó por teléfono, la mujer del que llamó por teléfono, el primo del que llamó por teléfono, el vecino del que llamó por teléfono. Yo creo que ahí te pasas. Vamos a seguir hablando de ellos, pero será justo después de la publicidad, que nos tenemos que ir a publicidad, pero antes vamos a retomar esta noticia de que Óscar Fernández será, el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, será el candidato con el que Vox se presente a esas elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre. Nos vamos a publicidad y enseguida seguimos ampliando toda esta información. 5 de la tarde seguimos aquí en directo, turno para hablar ahora de la gripe aviar, y es que se han sacrificado más de 2.500 gallinas en lo que va de año, además cerca de 2 millones y medio de gallinas en lo que va de año. Cerca de 2.000 municipios están confinados y aunque el primer caso de gripe aviar se detectó en Extremadura el pasado mes de julio, lo cierto es que ahora parece que está llegando a su máximo esplendor. Para hablar de esta gripe aviar, para explicarnos un poquito mejor la situación, estamos con Alexis Codesal, que es el presidente de Defiende tu Avicultura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por traerme a vuestro programa. Lo primero de todo, Alexis, ¿qué es exactamente esta enfermedad? ¿En qué consiste la gripe aviar? Es una enfermedad infecciosa causada por la influenza tipo A, que principalmente afecta a aves, aunque puede ser transmitida a otros animales y en muy raras ocasiones a humanos. ¿Se da Esa todos los transmisión años? a humanos, sí. Perdón, Alexis, te preguntaba, ¿se da todos los años esta enfermedad? ¿Se produce? Sí, ¿Tenemos al igual focos? que ocurre con las enfermedades víricas o la gripe humana, se da todos los años, pero especialmente este año ha sido muy virulenta. Va mutando, tiene unas cepas, como ocurre con los humanos, que cada año varían y principalmente se reparte por el mundo a través de la migración de las aves. Las aves migratorias son las que nos la traen y las que pueden causar ese riesgo, ¿no? Ese efecto de contagio para todas las aves que tenemos, sobre todo las domésticas, ¿no? Las de consumo de carne o huevos, las más peligrosas. ¿Se sabe dónde podría estar el origen en esas aves migratorias, pero de dónde vendría esta infección, esta enfermedad, esta gripe aviar?
Hay diferentes teorías. Se cree que viene de África, del centro de África, pero no se puede determinar con exactitud, puesto que las aves en su migración van dejando excrementos, van dejando restos de plumas, a su vez contagian a otras aves, y por eso es tan importante que haya esos confinamientos que ahora mismo se dan en más de 1.200 municipios en España para evitar que se propague la enfermedad. Pero no hay una zona clara. Se cree que viene de África, pero no hay una zona clara. Y la pregunta, que más nos preocupa, ¿afecta a los humanos? ¿Esta gripe aviar puede ir directamente contra la salud humana? En lo relativo al consumo de huevos, de carne o de productos derivados que estén cocinados, en ningún caso. Los consumidores pueden estar completamente tranquilos que no se transmite. Ahora bien, se han dado algunos casos puntuales documentados en el mundo donde personas que han estado muy en contacto con aves que están contagiadas o con sus excrementos pueden contagiarse. Los síntomas para un humano pues son como una gripe común. Tienes tos, tienes fiebre, tienes infecciones pulmonares que pueden derivar incluso en problemas más serios como neumonías, pero solamente cuando hay un contacto muy cercano, muy próximo a un ave que esté contagiada. Por eso, si alguien va caminando por el campo y ve un ave que está muerta o moribunda, no es bueno que se acerque ni que, por supuesto, la toque. Hablábamos de que más de 1 millar de granjas o de municipios están confinados. ¿Qué más medidas se están llevando a cabo? Conocíamos que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se estaban llevando a cabo una serie de restricciones. ¿En qué consisten exactamente? Esas restricciones consisten en aumentar la bioseguridad en las granjas. Esto es, controles de acceso que únicamente puedan acceder las personas que están preparadas para ello, con unos pediluvios, con unos equipos especiales, unas vestimentas especiales, llegando al punto en algunas explotaciones de tener que ducharse a la entrada y a la salida. Por supuesto, tener que notificar de forma inmediata a las autoridades cualquier signo, sobre todo por elevada mortalidad que haya en las explotaciones. Y, bueno, como prácticamente todas las explotaciones lo hacen, pero por si acaso alguna no, es obligatorio tratar el agua, bien clorarla o tratarla con peróxido para que esté desinfectada. El hecho de evitar que las aves salgan al exterior simplemente es para evitar el contagio, ¿no? Para evitar ese contacto que pueden tener con aves silvestres, con sus excrementos o con plumas. Y ahora mismo lo que está restringido, lo que está prohibido es que coman o beban en el exterior. Pueden salir con ciertas limitaciones, siempre y cuando la autoridad, en este caso autonómica, lo apruebe, con mallas pajareras o similares, para que puedan salir al exterior, pero siempre comer y beber dentro de las naves. Esas son las medidas principales que hay y que en este caso pues consideramos ajustadas para evitar lo que ha pasado en Estados Unidos, que durante aproximadamente 3 años han venido sufriendo un gran brote de gripe aviar que ha hecho que sacrifiquen 150 millones de aves, y eso pues ha producido pues un aumento del precio en concreto del huevo. El primer caso que se detectó este año aquí en España se dio en Extremadura a mediados de julio, y afectó a más de 7.000 gallinas. ¿Ahora podemos decir que estamos en el peor momento, que se ha llegado ya a ese vértice, o que lo peor está por llegar? Creemos que con las medidas que están tomando hemos llegado al máximo, aunque hay que extremar siempre las precauciones y no se pueden hacer vaticinios de lo que puede ocurrir. Hasta ahora más de 2 millones de aves han sido sacrificadas, casi todas de huevo, por lo tanto se están retirando diariamente 2 millones de huevos del mercado, y esperemos pues que todo quede ahí. Yo no puedo hacer de vaticinador, pero sí que es cierto que si contamos con un apoyo institucional que nos permita que granjas de pollos, de carne, granjas de pavo y granjas de huevo extremen esas precauciones biosanitarias, pues no tendremos más perjuicios que sufrir, espero. ¿Y el precio de los huevos también pueden seguir incrementándose en estos próximos días, después de estas restricciones y viendo la situación actual? Me temo que sí, por un lado porque hay una mayor demanda de huevo como proteína económica, y en segundo lugar pues esos 2 millones de gallinas que han sido sacrificados, que claro, cada gallina pone un huevo diario, pues estamos quitando 2 millones de huevos, está haciendo que por una ley de oferta y demanda
a una igual demanda, incluso mayor, y una menor oferta, pues el precio pueda seguir subiendo. Hemos visto cómo se ha triplicado el precio en unos 4 años y ahora mismo pues es también un vaticinio un poco claro, ¿no? Entendemos que seguirá subiendo precisamente por esa escasez en el mercado. Y quienes más lo van a sufrir son las explotaciones ecológicas, aquellas que tienen un acceso al exterior, que no pueden comercializar o que se ven muy limitadas, y esperamos que el Ministerio de Agricultura esta vez lo haga bien, no como cuando hace 3 años no gestionó adecuadamente la ley de cadena alimentaria para las explotaciones de pollo y pavo de carne. Muchas de ellas quebraron, como fue mi caso, y esperemos que tomen unas medidas acertadas y unas ayudas económicas para el sector, tanto de huevo como de carne, para ayudar a compensar las medidas extras que hay que tomar para evitar esta propagación de la enfermedad, que puede ser catastrófica para la sociedad. Si nos quedamos sin carne de pollo, carne de pavo y huevo, pues la proteína faltaría. Alexis, aquí conmigo tengo unos compañeros. Josep María Francas quiere realizarle una pregunta o un comentario. Sí, bueno, sobre esto último que has dicho, acuérdate que hay un ministro que recomendó comer conejo en vez de cualquier otra, o sea, que en ese sentido estaría resuelto. Pero mi pregunta es, más o menos son 1.200 los municipios que están bajo las medidas esas tan estrictas. ¿Y por qué no todos los municipios? ¿Qué tienen los otros que no tengan estos o qué tienen estos que no tengan los otros? Se circunscriben a unos radios alrededor de los puntos donde ha habido focos. No entiendo por qué no se hace de forma general, entiendo que será para que no haya un impacto económico, pero en este caso hay que extremar las precauciones en todo el territorio nacional, porque todo el territorio es susceptible de recibir excrementos, plumas o visitas de aves migratorias que pueden traer la enfermedad. Y con respecto al conejo, lamentablemente no hay tanto conejo para sustituir, por ejemplo, la demanda en carne del pollo. Se consume más de 800 millones de pollos en España al año. Es la proteína más económica y más consumida. Tristemente, nuestra asociación lleva varios años intentando formar parte de la interprofesional Avianza, que no nos acepta, estamos con ello judicializado. El gobierno está muy cómodo tratando únicamente con esos sindicatos agrarios que comen de su mano y no quieren piedras en el zapato que luchen por la defensa de los ganaderos o de los agricultores en este caso. Así que esperemos que se adopten las medidas adecuadas y que sean suficientes para que no se provoquen más focos. Sí, lo del conejo era en plan chascarrillo, ¿eh? Pero lo de los 1.200 veo que coincidimos, porque no acabo de entender que tiene un municipio que esté fuera de esos 2.000, porque las aves que están migrando, que sepa yo, no van en tren, ¿eh? Quiero decir que no van con raíles fijos, entonces pueden cambiar, la vida es muy rica, pero en fin, Marcos de Quinto. Coincidimos. Hola, ¿qué tal? No, dos cosas. Creo que estas medidas van a durar hasta el 30 de noviembre. Comentabas que el foco venía de África. Yo creo que ahora la migración de aves viene en sentido contrario, ¿no? Del norte de Europa hacia África. Y una de las cosas que me pregunto, porque a veces eso, igual que cuando pasó aquí con el COVID, que hay un montón de medidas y que luego cuando le tratas un poco de ver un poco la lógica, si tú tienes un gallinero y tienes malla gallinera por encima, aparte de donde ellas pueden estar cerradas, los excrementos de esas aves migratorias sí pueden caer a través de la malla gallinera. Entonces, dices, se les permite estar fuera mientras haya malla gallinera, pero no quedan exentas de que pudieran tener una contaminación. No, o sea, no lo entiendo. O sea, solamente entiendo que a lo mejor el gobierno imponga mascarillas a los pollos y que se lleven dinero con esto y que entonces pues puedan de nuevo volver a las andadas. Es cierto que la malla pajarera podría limitar un contacto físico, pero es cierto que plumas, excrementos entrarían igual, la contaminación se produciría. En el caso que más conozco, que es el del pollo y el pavo de engorde, el 99,9% de las explotaciones están en intensivo, tienen a sus animales en el interior siempre de las naves. Cuando se está criminalizando y diciendo que son macroexplotaciones, donde no se trata bien los animales, son explotaciones familiares, donde una persona, un matrimonio, dos hermanos pueden llevarlo a cabo.
Y precisamente el hecho de no dejarlos salir al exterior no es por crueldad, sino para asegurar que esos animales están aislados de los riesgos y de las enfermedades que hay en el exterior. Las medidas que hay en las explotaciones avícolas son extremas, es decir, pediluvios, duchas a la entrada y salida en algunos casos, por supuesto no puede sacar la ropa de dentro para el exterior, siempre hay que proteger, la cama tiene que estar desinfectada, sí que hay mallas pajareras en las ventanas, extractores con un clima controlado, hay que optimizar, pero es cierto que una malla pajarera no eliminaría el problema de los excrementos. Una cosa, el tema de ceniza dentro de donde están las gallinas, el mezclarlo con ceniza, la paja, y el tema de ajo, ¿son recomendables? Son dos aspectos que no conozco. En la avicultura de carne no existe ese empleo, se emplean unos desinfectantes, lógicamente autorizados por el Ministerio, para higienizar la cama o para higienizar el ambiente, pero estos remedios a lo mejor caseros, de ceniza, de ajo, yo no sería muy partidario de ellos y me recurriría siempre a aquellos que estén aprobados por el Ministerio y que estén documentados de una forma fehaciente, ¿no? José Ramón, también tenías una pregunta. Alexis, muchas gracias. Yo la verdad es que te agradezco enormemente lo bien que lo has contado, porque por lo que a mí respecta, cada pregunta que se me iba ocurriendo según ibas desarrollando el discurso, la ibas contestando después, con lo cual digo, chico, qué bien. Me queda una sola duda. Pero claro, no eres un augur, ya lo has dicho antes. Si se adoptan todas las medidas pertinentes, todo se hace con la corrección requerida, ¿podrías hacer, en función de situaciones pasadas similares, podrías hacer una estimación de cuándo más o menos se entiende, o dentro de cuánto se entiende que nos podríamos librar de una situación como esta? Aproximadamente en unos 6 meses es un tiempo razonable, si esto comenzara a caer, los focos empezarán a desaparecer, para que se pudieran restablecer los núcleos perdidos. Son muchas gallinas, por ejemplo en Olmedo, en Valladolid, 760.000 gallinas fueron sacrificadas, era un núcleo muy importante, y todo esto requiere de una maquinaria se llaman madres, abuelas, bisabuelas, es una estirpe genética que hay que poner en marcha y tener una sobreproducción de huevo y sobreproducción de gallina que puede tardar 6 meses, 8 meses. Es decir, para mediados del año que viene, en condiciones normales, debería de estar normalizado el precio, teniendo en cuenta que además el precio del pienso ha bajado. Estamos hablando de que tenemos un precio de cereal muy bajo, bueno, hace 20-25 años estaba este precio, pero me refiero antes de lo que es la pandemia, teníamos unos precios de pienso bajos realmente y se ha triplicado el precio del huevo. Ahora mismo únicamente lo justifica la relación entre oferta y demanda. Pero si tenemos en cuenta que volverán a restituirse todos los animales que han sido sacrificados y que el precio del pienso está bajo, tendría que volver a valores de hace 4 o 5 años, 3 años el huevo, más una subida, un incremento del IPC, pero estamos hablando de subidas del 300, del 200%, que son desorbitadas. En este caso, los ganaderos de huevos sí que tienen la capacidad de poder repercutir esa subida directamente a los mercados, ¿no? A la distribución. En el caso de la carne, de los pollos y pavos, que estamos en integración, donde eres dueño de una explotación ganadera, pero a su vez es un tercero, una integradora, la que contrata tus servicios, solamente puedes cobrar lo que ellos te dicen y ocurre pues eso como en el año 2022 y 2023, donde no cubríamos costes, el gobierno y el Ministerio de Agricultura hicieron caso omiso a nuestras necesidades, la ley de cadena alimentaria no se cumplió, el ministro Plana salió en varios programas jactándose de que era muy incipiente, era muy nueva y que controlar los precios era muy difícil. Mi caso y el de otros compañeros fue la ruina, yo perdí mi explotación de 55.000 pollos de engorde, quebré, y es una pena que teniendo una ley, teniendo
se supone viviendo en un Estado de Derecho, no se cumpla, y cuando quieres luchar y pelear por ello, te ahogan, no quieren que formes parte del interprofesional, no te quieren recibir. Tengo decenas y decenas de escritos al Ministerio registrados, nunca me recibieron. Y es una desgracia lo que ha ocurrido con este gobierno, es una desgracia lo que ha ocurrido con este ministerio, que nos ha intentado callar y nos sigue intentando callar para que puedan solamente hablar con esas asociaciones agrícolas y ganaderas, con esos, bueno, pues al final estómagos agradecidos, ¿no?, que ellos manejan a su antojo, y que no haya asociaciones independientes como la mía, que reúne a más del 25% de todos los avicultores, de todos los dueños de granjas de España de pollo y pavo de engorde, únicamente para poder controlar un precio que parece que con el huevo no les importa, pero no quieren que suba el IPC. Y última pregunta, Alexis, si te dejamos libre, de mi compañero Víctor Manuel. Buenos días, Alexis. Rápidamente, creo que lo has comentado anteriormente, pero me gustaría escuchar si es así como lo he entendido bien. ¿No hay riesgo alguno en el consumo de huevos y de carne al ser humano en cuanto a la situación en que nos encontramos de la gripe aviar actualmente? No lo hay, porque todo el alimento cocinado alcanza unas temperaturas que mataría ese virus. No obstante, se hacen a lo largo de toda la cadena, desde que nace el animal hasta que o bien pone el huevo o esa carne es llevada a un matadero, se hacen numerosos análisis que garantizan que el animal no esté contagiado, que no tenga el virus. Pero aún así, si lo tuviera, una carne cocinada, un huevo que está frito, que no lo tomemos crudo, o derivados cárnicos o de huevo de las aves, siempre llevan unos procesos que matan totalmente el virus. Así que total tranquilidad para los consumidores. Todo lo que está en el supermercado está libre y, por supuesto, si lo cocinamos, aún contaminado, se eliminaría ese virus y no habría ningún problema. Pues Alexis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos esta situación y sobre todo por calmarnos a toda la población. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Y nos quedamos con esos tres grandes titulares. No hay riesgo para la salud humana. Parece que lo peor podría estar llegando ya a su fin, pero eso sí, nos seguimos preocupando por la situación tan tensa, tan complicada que están viviendo los ganaderos en nuestro país y sobre todo por esas medidas asfixiantes que les llegan desde el Ministerio. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando y sin perder de vista al fiscal general en esa jornada que hoy se retomaba en el Tribunal Supremo. Todo ello a la vuelta. La diabetes tipo 2 es una afección crónica que se manifiesta cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de la manera eficaz. Lo más alarmante es que cerca del 50% de quienes la padecen lo desconocen, ya que en sus primeras fases no suele presentar síntomas. Por eso, detectar la enfermedad a tiempo mediante una prueba de glucosa en sangre es clave para evitar complicaciones futuras. Para hablarnos de todo ello, para presentarnos unos medidores que son fantásticos, además sin dolor, estamos con Adolfo Albistur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Vamos a hablar además del glucómetro sin pinchazo, que es muy importante. Efectivamente, porque además, fíjate, cuando una persona adquiere el glucómetro y lo tiene en su casa, siempre le decimos lo siguiente, que es muy importante que al principio se mida varias veces, ¿no? Se mira varias veces porque va a ver cómo su cuerpo reacciona. Es decir, cada cuerpo no reacciona igual. Dicen que no hay enfermedades, sino realmente hay enfermos, ¿no? Una diabetes se puede tener de muchas maneras, ¿no? No siempre es lo mismo, no siempre el patrón es el mismo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un glucómetro como este, que tú te lo colocas, que es así de sencillo, y dices, bueno, me voy a levantar por la mañana a ver cómo me he levantado. Y dices, bueno, pues me he levantado normal. Empiezo a desayunar y ya estoy un poquito peor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de desayunar necesitas probablemente hacer un poco de ejercicio, ¿no? Luego, a lo mejor, antes de comer, estás bien o no. Es decir, 2 o 3 días tenemos que medirnos, porque nuestro cuerpo luego se va a comportar igual, y como normalmente somos rutinarios, ¿no? Pues ya vamos a saber dónde tenemos. Es decir, que luego no se trata de estar todos los días midiéndome el azúcar, etcétera, a no ser que seas diabético, ¿vale? Así que realmente es una manera de conocer nosotros, de conocer cómo nuestra insulina actúa en nuestro cuerpo, porque hay diabéticos tipo 2 que dejan de tener insulina, ¿no? Que pasarían a ser diabéticos tipo 1, pero hay algunos que lo que pasa es que la insulina es resistente, es decir, que no actúa como debe de actuar. Así que la mejor manera de controlar la glucosa, que siempre decimos una cosa muy importante, por favor, la glucosa, si no se controla, se dice que es la enfermedad que te mata en silencio. ¿Por qué? Porque no avisa nada, no duele nada, prácticamente no notas nada, ¿no?
Sin embargo, si la controlamos, nunca nos va a hacer daño porque vamos a tener bien los niveles y no va a dañar ningún órgano. Así que os invito realmente a que tengamos este glucómetro, que al no pincharse y al no tener que sacar sangre ni nada, pues es muy cómodo de hacer. No solamente es eficaz, sino que además es único en el mundo. Es único en el mundo. Y además, aquí siempre lo aviso, salen continuamente cosas en Internet, te metes en Internet y si has buscado diabetes, glucómetro, empiezan a salirte muchos glucómetros que realmente no son glucómetros que midan la glucosa, te miden el oxígeno. Es un timo, es una estafa. Así que, por favor, este está hecho, evidentemente, con mucha tecnología. 6.000 personas que han pasado por el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que lo han probado, vamos, que han hecho las pruebas para que funcione. Hay biotecnología, es decir, hay todo un trabajo que evidentemente no se puede realizar con un glucómetro que además dicen que se ve aquí, no se puede ver aquí, se tiene que ver en una aplicación. Así que de veras no creáis en ello porque este es el único que funciona realmente bien. Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde podemos comprarlo? Pues os doy un teléfono, ahí tenéis ese 900-730-101, nos llamáis, os lo explicamos todo, además vamos a explicarlo a casa, es decir, que de tal manera que queremos estar seguros de que os está funcionando. Ese teléfono, un buen descuento por ser espectadores de Toro Televisión y de Dando Caña, así que ese 900-730-101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por contárnoslo y por traer soluciones tan fáciles para que la gente lo pueda hacer en casa sin ningún tipo de dolor. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros abrimos ahora página de corrupción, como no podía ser de otra manera, con todo lo que rodea a nuestro gobierno. Y nos vamos a ir a una de las exclusivas que publicaba esta misma mañana de Objective, en la que decía que Torres dio 45 millones en contratos a dedo con fondos de la Unión Europea a 5 empresas investigadas. Los contratos de emergencia en Canarias alcanzaron los 160 millones y una sola compañía bajo lupa captó cerca de 17,6 millones. El gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, entre julio de 2019 y el mismo mes de 2023 adjudicó durante la pandemia una veintena de contratos a dedo tramitados de emergencia y valorados en 45 millones de euros a 5 empresas que posteriormente han sido investigadas en diferentes instancias. A estos 45 millones se puede añadir 17,6 millones más, que son los que recibió una empresa cuyo ejecutivo tuvieron que comparecer en la comisión de investigación del caso Mascarillas del Parlamento Canario. Y también bajo lupa está esa supuesta caja B de Ferraz, de la sede del Partido Socialista, y hoy conocíamos a través del Español que tanto Ábalos como Koldo retan al Partido Socialista a que hagan públicos todos los pagos en efectivo y dicen que sea expresamente sin excepción. Una petición que ya habría hecho el Partido Popular al Tribunal Supremo, pero que fue desestimada, fue rechazada por parte del juez y que actualmente la audiencia, le recordamos, sí que están investigando esas cuentas del Partido Socialista y, como decíamos, tanto Ábalos como Koldo quieren que se investiguen todos esos pagos en efectivos sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de exclusión a ninguno de esos miembros. De nuevo, la caja B del Partido Socialista sobre la mesa, en el punto de mira, y de nuevo, bueno, pues más que evidencias de que sí que podría existir esa supuesta financiación irregular. Sí, a ver, yo más que el asunto de Torres, que no tengo detalles en la mano, y bueno, pues la forma de la adjudicación es donde podría encontrarse el núcleo fundamental de la opinión posterior. El asunto de Ábalos que ha reaccionado defendiéndose, diciendo que no, que yo no he hecho nada que no hubieran hecho los anteriores. Sáquese la documentación, es decir, la corrupción es sistémica. Ah, amigo, pues esto de la financiación del Partido Socialista, si se convierte en sistémico, es ya el último clavo sobre el ataúd del desprestigio en el que están ya metidos. Pero bueno, esto tendría efectos judiciales, es decir, efectos penales. Es decir, este partido se encontraría en la tesitura de ver cómo les pueden acusar con fundamento de que se financian, pues más o menos como Sarkozy lo hizo con los fondos libios, y mire usted lo que le ha costado. Vaya. Marcos. Sí. Mira, a mí lo que de verdad me asusta es que esto es una absoluta mafia, pero una absoluta mafia. Es decir, fíjate, 45 millones que reparte este hombre de manera discrecional. Entonces, ellos tienen absolutamente controlado todo. Es decir, tienen controlado los ministerios que ayudan a dar esos fondos. Tienen controlado los medios de comunicación porque resulta, con toda la cantidad de periodistas que existen en los medios mainstream, tiene que ser The Objective, Álvaro Nieto, quien saca esto, que son un medio relativamente pequeño.
Tienen cogida la agencia tributaria, que por supuesto no va a meter la nariz en esas compañías y en esas empresas. Tienen cogido el Tribunal de Cuentas por si acaso al cabo del tiempo pues aquí hubiera algo sucio. Tienen cogida la Fiscalía para que no investigue sobre estos 45 millones. O sea, está la rueda perfectamente cogida. Si por alguna casualidad se escapa una de estas noticias a través de lo que ellos llaman medios, pseudomedios, pero que son medios valientes como es esta casa, pues, y si diera la casualidad que todavía no controlan a todos los jueces y que fueran juzgados y que fueran encontrados culpables por esa desviación de fondos, pues lógicamente encontrarían en el Tribunal Constitucional alguna cosa de procedimiento para poder anular esa sentencia. Y si no la encontraran, siempre ya les queda finalmente el indulto. Luego es una maquinaria perfecta para robar. Y esto es lo que nos gobierna. Esto es lo que es asombroso. Un José Luis Ábalos y un Koldo García que han pedido personarse como acusación particular en el caso de Leire Díez, ya saben, la fontanera, porque dicen que en cierto modo influenció en la defensa con un único fin, ir a beneficiar directamente al Partido Socialista y de hecho podría haber omitido una cierta información relevante en todo este caso. José Luis Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en el caso de Leire Díez. Aseguran que la espía del PSOE trató de influir en sus defensas con el único fin de beneficiar al PSOE. Lo consideran una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales. De esta forma, Koldo y Ábalos tendrían acceso a todos los documentos de la causa. La espía del PSOE no solo intentó obtener información sobre los fiscales Alejandro Luzón o José Grinda, también puso el foco en Manuel García Castellón. Así lo revela la denuncia que Estampa remitió a la Fiscalía Superior de Madrid. Una denuncia que detalla con precisión cómo el Círculo Socialista intentó obtener información con el único objetivo de desacreditar a los investigadores que cercaban al entorno de Moncloa. El fiscal Estampa ha aportado además nuevos datos a la investigación. En las últimas horas ha remitido al juez que investiga a Leire Díez unas conversaciones por WhatsApp con el empresario Luis del Rivero, quien presuntamente actuaría de intermediario entre el fiscal y la espía del PSOE. En dichas conversaciones ambos concretaron una cita y fue cuando Leire Díez ofreció a Estampa devolverle el caso Villarejo a cambio de información comprometedora de aquellos que investigan al presidente del gobierno. Además, en los mensajes puede leerse claramente cómo ambos se refieren en varias ocasiones a el uno, supuestamente quien decidía. Según Estampa, el uno es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así lo declaró el fiscal el pasado miércoles en sede judicial. Los mensajes revelan claramente la oferta del PSOE para frenar investigaciones clave, como por ejemplo la investigación al fiscal general. Las cloacas del PSOE también confeccionaron dosieres contra Manuel Marchena, uno de los 7 miembros del Tribunal Supremo que juzga a Álvaro García Ortiz. Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet trataron de recopilar información y grabaciones sensibles contra el magistrado con el fin de involucrarlo en escándalos y cuestionar así su imparcialidad. Bueno, pues Leire Díez de nuevo obstruyendo en este caso una investigación clave. Víctor Manuel. Bien, es un tema de lo más complicado que estamos viviendo en el ámbito legal y en el ámbito político. Porque lo que ha comentado Marcos, que ciertamente se puede apreciar esa coordinación, también yo diría cómo se ha permitido, es una pregunta, cómo se ha permitido por la oposición que se llegue a esta situación. ¿Cómo se ha permitido que estemos ante una situación en donde hay una falta de credibilidad en determinadas cuestiones que afecten a la objetividad de la verdad? Yo, a pesar de ello, siempre he dicho, y hace mucho tiempo que lo dije en este programa, Dando Caña, en la televisión El Toro, que el enfrentamiento y los que podían parar determinado exceso de poder sería el otro poder, el poder judicial. Desde ese punto de vista entiendo que las investigaciones que se están llevando a cabo, yo creo que esclarecerán muchos temas a los efectos de ver si hay una financiación o no hay una financiación ilegal del Partido Socialista. A los efectos de ver qué es lo que está ocurriendo con esa objetividad por parte de la Fiscalía, a los efectos de ver si ciertamente en este caso hay algunas cuestiones que afectan directamente a políticos muy de alta categoría que pueden llevar a cabo unas elecciones generales.
Por lo tanto, yo creo que todo esto conllevará una investigación judicial y las partes personadas en esa investigación judicial, los partidos políticos que quieren que resplandezca la verdad, al margen de las ideas políticas, deben de intentar luchar por todo ello. Por eso, cuando hay alguna actuación contraria a derecho, lo que hay que hacer es actuar con fuerza de la ley, no con una cuestión estrictamente de control. El control, si existe, habrá que legalmente intentar tirarlo por fuera, intentar tirarlo al suelo, porque únicamente el dejar ahí que se permita continuar en ese presunto abuso de control de determinadas cuestiones no va a llevar a nada bueno. Por lo tanto, creo que la democracia consiste precisamente en luchar con aquellas cuestiones dentro de la legalidad. Dejémonos de demagogia, dejémonos de ideologías en este sentido, que se aplique la ley y que se esclarezca todo lo que hay. Y eso solo se puede esclarecer en los juzgados. Las influencias periodísticas se pueden apreciar cambiando lo que es los canales de televisión. Por eso, estas influencias no deben de existir en el mundo judicial y si existen, deben de esclarecerse y apartar de ese proceso a quien esté influido. Muchos podrán decir, bueno, es que hay muchos que pueden estar, valga la redundancia, influidos. Bien, pues todo eso, en un proceso judicial, aunque parezca ingenuo por mi parte, debe de esclarecerse y máxime en estas cuestiones de trascendencia, de importancia, donde estamos hablando de cuestiones de orden público. Y en este sentido es lo que hay que tener en cuenta también la intervención de la Fiscalía, que está al día de la fecha en una situación como institución muy deteriorada. Pues sobre el fiscal general del Estado vamos a hablar porque semana clave a la que se enfrenta, ya saben, mañana será él quien tome el turno para declarar, pero hoy se han retomado esas sesiones y nuestra compañera Alba Sánchez nos va a dar más detalle de todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, hoy se producía esa cuarta jornada, arrancaba la cuarta jornada del juicio contra el fiscal general que se sienta en el banquillo de los acusados por ese presunto delito de revelación de secretos. Hoy, en el Tribunal Supremo, declaran 5 testigos. El primero ha sido Eugenio Ribón, que es el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha declarado que, en primer lugar, la actuación de ICAM como acusación contra el fiscal se debe a que hay que defender el ejercicio pleno de la abogacía. También ha dicho que fue precisamente la publicación de la nota de prensa emitida por la propia Fiscalía la que generó alarma, malestar e incluso desconcierto en todos los abogados de este país. Además afirma que tanto la filtración como el supuesto correo con la posterior nota de prensa han vulnerado tanto el secreto profesional como el derecho de defensa de González Amador. También ha querido dejar claro que la Fiscalía no es un medio de comunicación y que este juicio afecta a todos los abogados y también a la justicia, al sistema judicial en general. Vamos a escuchar una breve declaración, un breve fragmento de la declaración de Eugenio. En algún momento, don Álvaro García Ortiz les explicó la causa por la cual dentro de esa nota que publican incluyen contenido concreto del correo electrónico remitido por el abogado del señor González Amador y, en concreto, el reconocimiento expreso de 2 delitos? En la Fiscalía General se trató de justificar la reproducción literal del contenido del correo electrónico y precisamente sobre ello versó una de las cuestiones de mayor discrepancia entre la Fiscalía y la abogacía. Uno de los puntos clave fue precisamente la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles. En definitiva, si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal. Finalmente, tras terminar esa declaración, Ribón ha pedido 4 años de cárcel para el fiscal, 3 de inhabilitación en su cargo público y además añade el pago de una multa de 81.000 euros. En segundo lugar, ha declarado Agustín Hidalgo de Morillo, delegado de protección de datos, que ha dicho que él no sabía que el fiscal había procedido a realizar ese borrado
de datos de su teléfono móvil, pero que tampoco tenía por qué saberlo porque el fiscal es dueño de su terminal y podía borrar o incluir los datos que considerase necesarios. Y hace tan solo unos minutos también hemos sabido que se encuentra declarando Miguel Ángel Campos, el periodista de la cadena SER y que fue el autor de la primera publicación, de la primera información que reproducía ese mail filtrado con las comillas, con el entrecomillado. Ha asegurado al tribunal que tuvo acceso horas antes a ese correo, horas antes de que lo tuviese el fiscal en su poder, y además ha dicho que fue con su fuente a ver ese correo, que lo leyó, que le dio permiso para leerlo, copiarlo y difundirlo, y que posteriormente cierto es que su fuente se arrepintió por miedo a que pudiesen reconocer su identidad y que él decidió pues mantener el secreto profesional y buscar esa información por otras vías. Esto es lo que se sabe hasta el momento, Natalia. Gracias, Alba. Francas, primeros comentarios a esta penúltima jornada antes del día decisivo, antes de que el fiscal general declare mañana en el Tribunal Supremo. No tengo claro nada, pero a ver, si lo que se trata es de pruebas directas, no va a haber. Si lo que se trata son de pruebas indirectas, es decir, indicios, hay muchos. En contra hoy, pues el decano del Colegio de Abogados, pues parece que ha sido muy clarito en lo que pasa, porque no hay que olvidar que el fiscal general intentó negociar con el Colegio de Abogados el que se calmaran, con lo cual tienen unos datos de conversación privada que el resto no tenemos. Diríamos, el punto a favor del fiscal general del Estado son una serie de periodistas que explican una cosa que puede ser real o novelesca, no lo sabemos, porque como no dan ningún dato, pues simplemente dicen a mí me pasaron todo esto. ¿Quién se lo pasó? No se lo diré. ¿Dónde se lo pasó? Tampoco se lo diré. ¿Dónde trabajaba? ¿Qué pasó? Tampoco se lo diré, con lo cual como yo puedo decir eso o que me lo pasó a Adán y Eva, o sea, puedo inventarme lo que quiera, lo cual no quiere decir que se lo hayan inventado. Pero quiere decir que es eso, desde un punto de vista de un personaje que no es jurídico, que soy yo, que soy un señor de la calle, y que dice, pues esto no le veo yo, o sea, no sé un juez cómo toma en consideración ese tipo de cosas que son simplemente opiniones de alguien o que no se basan en nada, no sé. Víctor Manuel. Bueno, en primer lugar, yo diría que tanto que se le ha criticado al magistrado instructor de que no había indicios de criminalidad para transformación del proceso a proceso abreviado, para un juicio oral se está demostrando que sí que ha habido indicios para sentar en el banquillo, dicho sea en este lenguaje coloquial, al fiscal general del Estado. En cuanto al tema del proceso, es tremendamente complicado porque, como ha dicho, yo creo que muy acertadamente Francas, no hay unas pruebas contundentes en lo que se está escuchando o trasladando los medios de comunicación del proceso que se está llevando a cabo, del juicio oral. Pero sí que hay determinadas cuestiones que conllevan, dentro de lo que se puede saber, repito, de las informaciones de los medios de comunicación, que hay algo que no resulta muy procedente, y es tal vez lo que ha declarado el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y es esa nota de prensa en donde, según lo que yo he entendido, se están dando datos de una persona, datos que podía haberse realizado de otra manera sin informar, sin dar esos datos que a su vez ya son de intimidad de una persona. Yo sí que añadiría las palabras del ilustre compañero y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que no solamente es una cuestión de la abogacía, es una cuestión también del ciudadano y ciudadana de a pie. Es decir, de que cuando una persona acuda a un juzgado, persona honesta, acuda para pedir esa tutela judicial efectiva y que no haya nada que vulnere los derechos fundamentales. Por lo tanto, el proceso es complicado, es difícil, pero también es verdad que por una serie de pruebas con que se vayan aplicando o sumando al procedimiento, puede, debidamente razonado por el Tribunal Supremo en este caso, realizar una condena o una absolución. Toda sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, debe de ser fundamentada. Y en este caso entiendo que hay base, aunque es complicado el proceso, el juicio oral, para poder dictar de una manera o de otra. Por último, decir que los testigos lo que deben de hacer es declarar de lo que ellos han presenciado. Los testigos no pueden dar su opinión,
No es los testigos no van a decir, yo opino, yo dejo de opinar, no. ¿Usted qué ha presenciado? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que usted puede declarar en calidad de testigo, no de una opinión? Y en consecuencia, desde ese punto de vista, se valora esa declaración o no. En cuanto al conflicto de los periodistas, yo no puedo decir esto por la fuente, en este caso, que estoy vulnerando el secreto de esa fuente. Bien, pero hay una cosa fundamental. Ahí hay un conflicto clarísimo jurídico de intereses. Pero bajo esa premisa, si uno cree que hay alguien que se le está posiblemente condenar por una inocencia, debe de esclarecerse las cosas. Pero al margen de ello, lo que no puede es decir, yo en este caso no doy la fuente, pero este señor es inocente. Usted como testigo no va en esa posición. Usted tiene que ir como testigo no para opinar si es inocente o culpable, sino para declarar lo que usted conoce y ha visto o sabe. Marcos de Quinto. Sí, bueno, a mí me parece que lógicamente están mintiendo descaradamente. Lo primero de todo, los periodistas, no creo que ninguno haya dicho que tiene físicamente esos emails. Lo que dicen es que conocían el tema, porque efectivamente mucha gente podría conocer que el tal Amador estaba siendo inspeccionado por la Fiscalía, pero el documento concreto, el email, no lo tenían y creo que además tampoco lo han dicho. O sea, han dejado entrever que ya estaba eso en conocimiento de la gente, pero no tenían el documento. Porque si tuvieran todos el documento, ¿por qué el fiscal general hace salir al fiscal Salto de un partido, a mitad de un partido del Atlético de Madrid, si el documento está por ahí volando? No, porque el documento no había salido todavía del fiscal Salto, que es el único que lo puede tener y es el único que se entera efectivamente por qué viene esa premura. Entonces, ese documento, primero, no lo tenían, solo lo tiene él. Es la primera vez que sale es cuando él lo pasa. Y cuando resulta que Moncloa, y eso está probado, lo tiene antes que cualquier otro medio de comunicación. Digo lo que es el documento, porque oye, que toda la gente sepan que estaba en la Fiscalía y qué tal, perfecto, eso lo puede saber mucha gente, pero lo que se está tratando aquí es del documento. Y ese documento lo dice primero Moncloa porque se lo están pasando al responsable del PSOE de Madrid y posteriormente es cuando ya lo filtran a un medio afín. Luego, esto es lo que es indiscutible. Muy brevemente, al margen de lo que ha comentado Marcos, lo que importa además del documento en cuanto a los datos de intimidad de un ciudadano o ciudadana son el contenido de los mismos. Es decir, yo puedo decir que hay un acuerdo o no hay un acuerdo, pero lo que sorprende es que haya un documento que en una nota de prensa aparezcan datos de una persona en concreto que está amparado por una ley de protección de datos. Eso es lo que yo entiendo de lo que he podido escuchar en los medios de comunicación, que hay como una base probatoria más clara en cuanto a todo lo que se ha declarado. Y si hay algún testigo que miente, Marcos, eso es un delito. No, pero demuéstralo. Vamos a escuchar a José Ramón, que tengo ya preparado aquí al porque compañero, dicen que pero brevemente, conocían el por favor, tema, José pero Ramón. no tenían el documento. Por eso digo, hay que escuchar muy bien lo que han dicho esos periodistas, porque hay otro tema, cómo se ha interpretado determinados medios de comunicación. Pues han dicho, conocíamos perfectamente, 600 personas conocíamos el tema, pero ¿tenía usted el documento físicamente? No, lo tendríamos de oído, pero no han dicho eso, pero lo que han tratado de dar determinados medios es que tenían el documento, pero a lo mejor no lo han dicho. Hay que repasar las intervenciones de esto. Simplemente, yo creo que técnicamente ha sido muy bien tratado todo esto. Me remontaría un poco al tema de las instituciones que Marcos ha comentado anteriormente. Hay un libro, y acabo enseguida, de hace unos 10 años, de los señores Acemoglu y Robinson, que explican cómo caen las naciones, cómo se destruyen las naciones, hacen su análisis y se destruyen cuando se destruyen las instituciones de las naciones. Esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo. El partido del gobierno está destruyendo las instituciones mediante su entrada en ellas mismas y su utilización espuria en beneficio del partido y del gobierno. Y las consecuencias las vamos a pagar todos los españoles. Muy bien dicho. Pues mañana estaremos muy pendientes de ese día clave, como estábamos diciendo, será a primera de la mañana cuando tendremos esa conexión completamente en directo para seguir esa declaración, para seguir muy atentos. Sandro, me vas a perdonar, pero hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos para prepararnos, para coger pilas de cara a mañana, que ya saben, a partir de las 12 del mediodía volvemos en directo en Dando Caña y sobre todo ponemos ese punto, ese foco en el fiscal general en esa sesión clave. Hasta mañana.